Buenos días, buenas noches para todos. Estamos en nuestro segundo episodio del podcast que hemos comenzado con Dardo Gasparré. Hola Dardo, ¿cómo va? Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, nos pasa que cada tanto escribimos los dos sobre lo mismo, entonces no podemos resistir la tentación de hablar sobre ese tema. El tema que nos Sí. convoca hoy es el inefable Bill Gates. Nos pasó hace un tiempo que los dos escribimos distintos, digamos, distintos disparadores, pero más o menos concluíamos en lo mismo respecto de el accionar, yo diría, filantrópico lobista de Bill Gates. Ese personaje que a mí me da mesiánico loco, el tipo que de tanta guita, de tanta sobreexposición, se le fue la cabeza, quedó como esos que se pensaban Napoleón, esa gente que se cree Dios, con También le el, llaman megalomanía. sí, sí, el megalómano con lobby, digamos. Eso, Eh, eh, Vos sabés que yo escribo para Uruguay y en Uruguay hay muchos tipos que saben más, mucho más que yo de toda la actividad agropecuaria, que lo han tomado como, por un lado, una especie de palabra santa y por otro, tratando de convencer a Bill Gates que tiene que venir, ir a tomar mate a Uruguay, comer asado y se va a convencer de lo bueno que es. Yo creo que eso es no entender el problema. Vos en tu nota planteás dos aspectos que para mí son muy importantes. Vos, por un lado, hablás todo lo que financia, y me interesaría que contás todas las organizaciones que financia Gates, que tienen que ver con su campaña, básicamente en principio con su campaña para el cambio climático. Entonces me interesa justamente porque vos estás hablando de que es una especie de filantropía interesada, vamos a ponerlo así, y yo creo que es un negocio. Y vos en tu nota lo planteas muy bien. yo, a ver, si hablamos de la fundación de Bill y Melinda Gates, es una mamushka que te morís, Dardo. No puedes, o sea, llega un momento de decir, bueno, basta. Estamos hablando de que cuando Trump retira el financiamiento de Estados Unidos de OMS, la fundación de Bill Gates pasa a ser el primer donante de la OMS, por arriba del resto de los países de Europa y por arriba del resto de los países del mundo. O sea, ¿está? Para que nos demos una idea del escasísimo nivel de independencia que tienen aquellos que fueran, digamos, bien intencionados directivos de esos organismos. En el caso de Gates, tiene, eh, tiene incidencia en las organizaciones internacionales, en las universidades, En la FAO, que en la vos FAO lo tiene, planteas en tu nota, sí, tiene que incidencia, curiosamente tiene incidencia en los mismos órganos que está controlando lo que él quiere que pase. claro. Hay declaraciones, hay una investigación. Cuando a Trump le agarra la locura con OMS, porque siente que lo traicionaron, qué sé yo, que que el director Tedros Adhanom le ha mentido respecto de las investigaciones hacia China, salen una serie de investigaciones, entre las cuales se decía que antes de sacar cualquier directiva, OMS primero pasaba por la evaluación de la fundación de Gates. Tanto es así que Gates, sin ser ni un diplomático, ni un representante de ningún país, ni tener, digamos, nada más que su condición de hiperrico. Ni un universitario siquiera. Sí, yo no sé, ¿sabes que no sé cuál es la formación de él Él se concreta? fue de la facultad muy pronto de Stanford, se fue muy pronto de, De Stanford. de Stanford, sí. Yo estuve un tiempo en Stanford y obviamente era muy respetado en ese momento, pero él dijo, me fui porque había otros desafíos que me llamaban. Yo creo que fue una buena manera de explicar que se había ido y chao. Pero Claro. de todas maneras, no,
está bien, esa formación puede adquirirla, si tú quieres, o puede tomar una causa sagrada, vamos a ponerle así. Pero lo que a mí me preocupa no es tanto que la OMS o la FAO o las otras organizaciones que financian tengan que preguntarle a Gates qué le parece lo que están por decir. A mí me parece la situación inversa. Cuando Gates le dice a la OMS, a mí me parece que tenés que decir tal cosa. Claro. Esa me Y parece todavía más grave. lo tenés en la OMS, lo tenés en la División de Alimentos de la OMS, lo tenés en ONU, lo tenés en las organizaciones que tienen que ver con el famoso Gran Reseteo, ¿tá? Lo tenés en el Foro Económico Mundial. Y ahora me acabas de mandar el recorte donde dice que va a organizar una Quiere, especie de chequeado mundial para determinar la verdad. Digamos que es una modesta pretensión, bueno, y determinar acá, la verdad. pero porque el tipo juega a Dios. Yo lo escribía porque a mí me parece muy impresionante. Él tiene proyectos, pero que son increíbles. Por ejemplo, tiene un proyecto con unos globos en los que tiraría carbono, Nitrato de nitrato, plata. sí, para tratar de ocultar o tapar un poquito el sol para bajar la temperatura del planeta e ir contra el calentamiento global. El tipo invierte en esto. Hay universidades que se meten en esto. O sea, no es ingeniería social y es ingeniería política. El Y tipo logra, astronómica. el tipo logra que haya plata de universidades, cerebro, gente que estén a las órdenes de su demencia. Hizo, creo que en Florida, un experimento que tenía que ver con que quería parar unas enfermedades transmitidas por mosquitos modificando genéticamente mosquitos machos, una cosa así. Sí, eso hace 70 años yo lo leía en selecciones y lo suelen hacer en algunos lados. Lo que hacen es estilizan, los vuelven estiles a los machos. Bueno, Entonces, por un tiempo, la hembra no se vuelve a parear. Entonces, hace como un bache en el ciclo reproductivo. Dura poco porque... dura poco y tiene unas implicancias muy terribles. Hubo muchísimas bueno, organizaciones tanta que cualquier insecticida con mucho menos efecto es considerado nocivo para la humanidad porque altera completamente el medio ambiente. Es decir, el glifosato, cualquier otro de eso es mucho menos dañoso con esa teoría. Yo lo que iba es que estamos en manos de un tipo que, o sea, viste cuando yo te digo, ponele que yo te digo, che, si tuvieras todo el poder, Dardo, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría? Si pudieras hacer cualquier cosa. Pero este sueño que uno Bueno, dice, che, si a mí me bueno, dan tal cosa, este tipo lo puede hacer. bueno, Lo él puede está hacer. chapa, eso yo creo que está clarísimo, cada vez más claro que está chapa y va a terminar mal. Yo te contaba recién la vieja película de Peter Seller, Cómo aprendí a amar la bomba, que termina loco en un discurso donde se zarpa y lo meten en el loquero. Pero yo, sobre todo en Uruguay, que son muy prudentes, mis amigos uruguayos son muy prudentes y dicen no hay que ofenderlo, ni insultarlo, ni descalificarlo, porque va a avanzar. Eso tiene razón, va a avanzar. Sí, sí, Pero avanza. a mí me interesa que se entienda un punto, que él no tiene una fundación y que él no es filántropo. Él es un hombre de negocios. Todo lo que está haciendo es negocio. Porque el dueño de la fábrica más grande de lo que ellos llaman carne es él. Bueno, es el poseedor más grande de tierras cultivables de Estados Unidos. Y además tiene una empresa que cotiza en bolsa y que cada vez gana más, que todavía no ha hecho nada, pero que es el autor de la carne sintética. Entonces yo lo primero que me interesa es explicarle a todo el mundo que esto es un negocio, no es filantropía. Más, doy un paso anterior. Toda su fundación es un mecanismo para evitar el state tax, que en Estados Unidos, cuando iba de 10 millones de dólares, es monumental. En cambio, no se le cobra a las fundaciones.
Exactamente, sí, Con sí, lo, es con un lo- con lavadero lo cual, impresionante, obviamente. no sé, no es lavadero, pero es lo que se llama ilusión. Bueno, Entonces, lo permite la ley, lo permite. Entonces, uno tiene que tener una fundación y hacer algunas cosas. Hay mucha gente que hace cosas. Y él mismo ha hecho algunas experiencias educativas que no son tan malas, pero como son gratis no le debe interesar tanto. Entonces, partamos de la premisa de que esto no es filantropía, sino es interés. No es un señor que se hizo rico y sí, entonces quiere ayudar a la gente, no, punto. no, a ver, de hecho, Obviamente, dentro de las reglas del capitalismo, no estaría mal, hasta que uno empieza a usar algo, un concepto que nació en los 90, muy al principio, cuando empiezan los negocios de Internet, cobra importancia el concepto de dominancia, dominance, que en el fondo consiste en decir, si yo puedo tomar una posición en un negocio cualquiera, suficientemente grande, o soy el mejor, o soy el primero, o soy el más conocido, todos los negocios vienen a mí. Entonces, y él aprovechó mucho esa dominancia, porque cuando él pasa del DOS, que era el único sistema no Mac que había en ese momento, y que posibilitaba que las terminales bombas de IBM comenzaran a transformarse en terminales inteligentes, que entre paréntesis fue un buen movimiento, porque yo recuerdo que la primer Mac valía $15,000 y IBM obliga con su competencia a ponerlo a nivel humano. claro, Y casi diría que lo obliga a él a hacer el DOS. Pero desde ese momento, cuando él empieza a tomar poder, dominancia sobre el sistema, ¿por qué? Porque todo depende de él lo usa el concepto de dominancia, que es muy parecido al de monopolio y que ahora se está enfrentando, en más de una situación, se enfrenta a los diferentes estados y se enfrenta a la gente. Pero en su momento era un concepto económico. Yo domino, mando. ¿Qué es Amazon? Amazon no es exacto. monopólico. Amazon ha generado una situación de dominancia y obviamente muy poca gente se anima a pelearle. Alibaba ha generado una situación de dominancia y van a pensar mucho las empresas chinas. Entonces él lo usó. Él fue el dueño de todo el soft, que adueñó. Él lanzó el Excel contra un programa extraordinario que en ese momento era el 4 o el 1, 2, 3 y los destroza. Y los otros eran mejores. Y lo mismo pasa con el Word. El Word Perfect era mejor. Va imponiendo con su sistema que pasa a ser homogéneo, pasa a ser hegemónico, Claro. va imponiendo los distintos soft. Hasta ahora. Y más, nos ha usado a muchos de nosotros de cobayos, de Windows 1, Windows 2, lo cambió, lo sacaba, lo ponía. Hoy mismo tú eres esclava de Word, porque ha pasado tú ni siquiera lo puedes comprar, tienes que actualizarlo por año, con lo cual Ahora, tú estás dominada. ahora, Entonces, académicamente, ¿cómo diferencias la dominancia del monopolio? el monopolio es una acción deliberada entre dos o más empresas o una empresa que lo que hace es deliberadamente fundir a su competidor para quedarse sola. O se ponen de acuerdo dos empresas y toman una actitud conjunta para barrer el mercado y tener el dominio absoluto. La dominancia pasa porque sí, es decir, viene por el éxito. Amazon no hizo nada para prohibir a nadie nada. Ahora, mira, Amazon no destrozó precios. te la voy a poner complicada. Cuando Amazon le quita, digamos, obliga a Parler, la cancela quitándole los satélites. Bueno, cada vez que tú haces alguna actitud de esa, Es una ruptura de contrato, vamos a ponerle, pero pero sí, la está quebrando porque, pero vamos al paso que sigue. Si yo la borro porque se me canta, o porque estoy equivocado, o porque me parece que molesta a mis clientes, es razonable. Es decir, puede ser una brutalidad, pero no es monopolio. Pero si lo que yo quiero es quedarme con ese trozo del mercado, la dominancia se vuelve monopolio. pero ves que es finito, ¿no? Porque, por ejemplo, Muy finito. no se quieren quedar, pero para beneficiar a Twitter, Bueno, yo te o recuerdo que cuando Estados Unidos era capitalista, es decir, cuando era chico yo, antes de que la población americana se volviera estúpida,
antes que la población americana se volviera estúpida, un juez de un estado secundario americano obligó a la más grande empresa americana a dividirse en 6. Que de ahí nacen la Exxon y toda la barra. Sí, obligó a las empresas a dividirse y lo hizo en serio, juez. Y era un modesto juez, que acá sería traposeado. En la Argentina ya lo hubieran matado, Sí. lo hubieran echado, lo hubieran condenado a no sé qué, le hubieran mandado los matones, lo hubieran obligado a jubilarse por 50 pesos. Ese juez, desde un modesto estado, decidió que se debía disolver el monopolio telefónico. Hizo las 6 famosas Bell. Las famosas Bell son la resultante de destrozar el monopolio. Ahora, quiero volver a Bill, y no estamos tan alejados, o sea, el modelo de incidencia, el modelo de operatividad, estamos tomando a Bill Gates primero porque el personaje realmente da para reírse y para llorar, pero es un modelo de muchos otros líderes económicos, empresariales, que consiguen a través de la filantropía, de esta falsa filantropía, o como bien explicabas vos, meterse en los gobiernos, en las asociaciones supranacionales, en las empresas, en las asociaciones de empresas, en los grupos. ¿Vos ves esto como una tendencia? Viste que se habla mucho de esa tendencia del globalismo, como gobernando de tal manera, incidiendo de tal manera en los gobiernos soberanos que ya no tenga ningún sentido, digamos. Yo a ver, no confundamos, yo por lo menos no querría confundir globalización con globalismo. No, yo tampoco. Dejémoslo claro. Es un hecho comercial que hace que el mundo entero comercie. Prometemos hacer una diferenciación de eso porque es fundamental, porque está la globalización que es el éxito del capitalismo y que es el intercambio. Es el éxito del es el éxito de la libertad de comercio, sobre todo. Exactamente. Más que el capitalismo, más que el liberalismo, más que lo que tú quieras. Es el éxito de la libertad de comercio. Por eso hoy están atacados. Pocas cosas como la globalización están Pero porque se confunde, la gente dice, Dardo. habla de la pobreza. ¿Sabe qué pasa con el globalismo, con la globalización? La globalización lo que hizo fue abrir los países. Lo que hizo fue luchar frontalmente contra el proteccionismo, de empresas y de gremios, sobre todo. Claro. Acá y también de trabajadores. Es decir, de repente tú pasas a competir con un señor de la India que hace 10 años no sabía leer y escribir. Exacto. Entonces, tú estás compitiendo y tienes que bajar tu sueldo porque ese señor, que es mucho menos capaz que vos, en teoría, digo en teoría porque tú en una de esas no sabes lo que sabe hacer. Entonces, ese señor compite contigo. Tú siempre te has sentido protegido. Yo estoy acá en mi casa, vivo en Palermo. ¿Qué tengo que ver con un tipo de Vietnam que de repente vende lo que yo hago a la mitad? Y entonces sale todo el concepto de protesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sueldos más altos. Bueno, escúchame, querido. Si vos tenés sueldos más altos, estás ganando más de lo que corresponde. Es lamentable. Te tengo que traer de vuelta porque no estábamos hablando de globalización, que me encantaría. Tenés razón. Bien, sino de globalismo. Yo tengo una tendencia que tiene que ver con la edad. De diluirme. Está bien, abro 20 millones de ventanitas, después no sé de qué estoy hablando. Pero, no, decía el globalismo de este poder. Dominancia. Sí. Por sobre Ahora, lo que las personas han elegido, porque lo que nosotros, digamos, nuestra capacidad de intervención sobre nuestras instituciones, sobre quienes nos mandan, tiene que ver con lo que yo elijo. Vamos a ir a la base del capitalismo. La famosa frase de la mano invisible, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué dice Adam Smith? Hay que obligar a las empresas a competir. Claro. Las empresas no son buenas, porque somos nosotros. El hombre es malo desde su semilla, dice el Génesis, somos malos. Entonces, las empresas, si las dejan libres, hacen lo que quieren. Con lo cual, lo que no es lo mismo que meterte en la vida de las empresas. Lo que tú no tienes que hacer es decir, no, para, estamos jugando a esto, las reglas son estas. Gol es cuando pasan esos 3 palos. Claro. No cuando a ti te canta pero ahí tenés, claro, te iba a decir, entonces estábamos hablando de esta capacidad de un grupo, de una élite, digamos, de un enorme poder adquisitivo, que utiliza ese poder
Es que yo saltándose no sé las si reglas del es, yo capitalismo, no como sé vos si es bien. poder, yo ni siquiera sé si es poder adquisitivo. ¿Por Es qué? mucho. El poder adquisitivo se lo hemos dado nosotros. ¿Qué poder adquisitivo tiene Facebook que no se lo haya dado el común de la gente que gana Bueno, 20 está mil bien, pesos por mes? está No, bien. no es el poder adquisitivo, es simplemente las multitudes que convoca. Si uno mira lo que es Facebook, por ejemplo, que hoy por hoy debe ser, creo que no me lo estás tratando de no nombrármelo, estás haciendo el esfuerzo de no nombrármelo, pero, pero es en definitiva, no es una riqueza, es un montón de tipos que han decidido darle privilegio. Es un montón de tipos que han decidido pasarse medio día con eso. Es un montón de tipos que han decidido vestirse como ellos dicen, hablar como ellos dicen, comprar lo que ellos dicen, buscar lo que ellos dicen. Es así. Ahora, Claro. ese fenómeno de dominancia evidentemente crea una sensación de poder que se va volviendo más real en la medida en que tú empiezas a decir, ¿cómo hago de esto plata? Claro. Ahora, el principio capitalista dice que de esa ambición surgen bienes y servicios que le convienen al ser humano. Lo que pasa es que todo el concepto digital y el concepto de Internet se ha transformado en una banalidad gigantesca, con lo cual hoy es muy difícil determinar si eso te conviene. Si además a esto le agregamos la megalomanía y la locura, y queremos ser como dioses, entonces el problema es todavía peor. Y decime una cosa, ¿por qué te parece que va contra algunas cuestiones, a mi juicio, que tienen que ver con el confort? En general, digamos, van hacia aquellas cosas que volvieron a las clases medias muy cercanas al consumo de los ricos. Los viajes baratos, el acceso a la energía, el acceso al turismo, al consumo de alimentos quizás más sofisticados. Hay como un montón de cosas que de pronto pasan a ser el nuevo pecado contra el cambio climático o contra el egoísmo, como una religión que se volviera puritana con aquellos logros de las clases medias a lo largo de las últimas décadas. El populismo no solamente se da en la política. Yo me pregunto si no están tratando de complacer a una gran masa que siente una cierta envidia por todos los que tienen todo eso que tú dices. Pero que era Yo he leído muchos tweets de mucha gente que está muy contenta de que le pasen cosas a esa gigantesca clase media, de que se enferme, se muere de virus, no pueda viajar. Hay mucha gente muy contenta, ¿Pero te porque en el parece? fondo es un mecanismo de igualación. Sí, Sí, a es una ver, detrás igualación de, terrible, o sea, que estamos por hablando. supuesto que es una igualación terrible, como lo es el comunismo. Sí, Es sí, una claro. igualación terrible. Es decir, nosotros estamos dando una gran vuelta. Yo le tendría que preguntar a Bill Gates si él no se siente un poquito más cercano a Stalin que a Hayek o a Munger o a alguno de los padres de la economía clásica moderna, o a Claro. Reagan, o Eh, a Clinton. y en Sí, ese marco, ¿cómo pones en la locura de la carne? bueno, Más allá de que es un negocio, ahí vamos con la locura de la carne. estamos de Primero, acuerdo, o sea, partamos de que es un la negocio empresa y de Bill Gates está haciendo. es de carne sintética. Él tiene una empresa de carne sintética. No es teórico todo esto. No solo tiene una Entonces empresa de yo, carne sintética, tiene alrededor, creo que del último número que había visto, como 120 patentes, más las que tiene en trámite sobre exacto. cualquier cosa Wow. sintética, Sí, cualquier sí, sí. cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo modestamente trato de sacarle de la cabeza a los uruguayos. Primero, que esto es inexorable. Los uruguayos creen que es inexorable, que tarde o temprano China va a consumir esos gusanitos. Entonces, ¿yo qué digo? Primero, que no le llame carne. Cualquier productor argentino, uruguayo, no puede usar el término champagne, Eso porque es algo que vos Francia, ponés en tu nota que a mí me sí, encanta, porque, a mí se me había ocurrido, ¿cómo? cuando lo leí Yo no puedo dije, llamar champagne. totalmente, claro, no puedes poner Roquefort. Un productor de Tandil no le puede llamar su queso gruyere, hace 120 años que hace queso gruyere. Y no le Exacto, puede llamar queso gruyere. Y el señor Bill Gates le llama carne a una porquería que hace de gusanos y moscas. Bueno, llamarle como quiera. La otra cosa, creo que ellos tienen todo el derecho del mundo a comer lo que se les cante la gana. Tanto los países como los pueblos
pueden elegir comer lo que quieran. No se lo impongan. Es decir, vos ofrecés tu porquería esa que vendés. Déjame ofrecer carne. Sí, pero Porque bueno, ya y ahí, estamos metiéndonos en una geopolítica muy complicada. bueno, ahora voy a venir a mi nota. Bueno, vamos Porque a tu vos nota. decís, no se lo impongan. Y mirá, tenés dos mecanismos muy sucios. Por un lado tenés el Sí. adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento no es una imposición, o sea, no tengo un dictador bananero que hace un decreto que me dice que no puedo comer carne. Pero otra No, vez es el por eso populismo llevado al tengo, miedo. pero pará, porque tengo peor, tengo el permanente goteo mediático, una enorme cantidad de influencia del veganismo hacia los niños. Los Después médicos tenés, dicen que van a generar una raza de estúpidos, eso dicen los médicos. Pero bueno, bueno, partamos de la base que el cerebro humano se desarrolló comiendo proteínas. No hay mucho para discutir. proteínas, Tal cual, carne. tal cual. Con lo cual no hay tanto para discutir sobre eso, que es un tema que lo habíamos charlado nosotros la vez pasada, la dieta del esclavo. La dieta del esclavo Sí. es casi sin carne, puro grano. Pero bueno, pero vuelvo a lo mismo. Entonces vos decís, sí, Bill Gates no está poniendo un dictador bananero, está poniendo, todas esas empresas ponen, auspician, sostienen estudios científicos, académicos, organizaciones, medios, todo tiki, tiki, tiki sobre los niños, sobre las familias, demás. Y después tenés esa pinza que por un lado tiene este adoctrinamiento y por el otro lado tiene su poder sobre la OMS. Y su poder sobre la OMS, no sé si recordarás, hace unos años que empezaron la Organización Mundial de la Salud a ir contra el consumo de carne, a pedir que se regule, que se baje, que bueno, que más o menos, que no es bueno, meten estudios, meten Bueno, también los gobiernos, que como todos sabemos, cada vez son menos eficientes, cada vez son menos honestos, cada vez son más burocráticos, tienden a obedecer estos mandatos, porque es más fácil. Pero Dardo, pero además es la coartada perfecta, lo vimos con el COVID. No, Cuando vos vas contra alguna de esas políticas, te dicen, no, pero si lo dice todo el mundo, si lo dice la OMS. tú fíjate, Ojo, Australia y Nueva Zelanda, que son dos países cuyos gobiernos son bastante eficientes sí. y serios, Y de corte están totalmente opuesto, un y de corte conservador y el totalmente otro. opuesto. Bueno, y sin embargo, los dos están tratando de crear una raza de ovejas que no eructe lo suficiente, que eructe mucho menos, así hace mucho menos daño. Es decir, está siguiendo el argumento del Sí, sí. enemigo. Sí, está, exacto, Y exacto. dije del enemigo. Sí, yo coincido. A todo esto no hay ninguna prueba de toda porque no hay ninguna prueba, Y eso es otra no hay locura. ninguna Cuando, medición y ninguna contundencia de empirismo. cuando los, No hay ninguna los evidencia grupos, empírica de todo cuando esto. los grupos de científicos empezaron a protestar contra el PCC, bueno, el organismo que está financiado por ONU y que dice estas mediciones y estas predicciones, no la pegó a ninguna de todas ellas sobre el cambio climático, el calentamiento global, la capa de ozono, y siguen la firma porque cada tanto tiran una bola y tiran una cantidad de tiempo y como eso no les resulta, meten otra. Entonces, el calentamiento global no dio resultado porque claramente los índices no les respondían y empezaron con el cambio climático, que es una genialidad porque el cambio climático es la nada, porque el clima cambia desde que es clima. Entonces, al no tener ahí ni algo para contrarrestar, ni algo con que medir, ni una temporalidad, yo no sé si vos recordás que cuando se habló de calentamiento global, ¿cómo se llamaba el vicepresidente de Clinton, que hizo un tongo fenomenal con eso? Había anunciado que eran 12 años. O sea, el tipo se atrevió a tirar una cifra, una pavada grande como una casa. Cuando el calentamiento global Ahora también están tirando cifras sí, sí, pero el y calentamiento van global postergando el... dejó de rendir y fueron al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? La nada. Puede ser mucho frío, mucho Bueno, calor. te voy a tirar un argumento todavía para preocuparte más. En definitiva, el COVID nos transformó a todos en prisioneros del miedo a la enfermedad. Y ahora nos van a transformar a todos en esclavos de la alimentación. Si en el fondo es el mismo concepto, yo te transformo con un enemigo externo
en esclavo de alguien que te dice lo que tienes que comer y cuándo tienes que salir a la calle. Es decir, el miedo es el enemigo externo de Orwell. Sí, tal cual. Es nada más que siempre buscar un enemigo externo. Lo que pasa es que Gates, además de que está loco, como todo dictador, además de que está loco, él hace negocio. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que entonces mi prédica, mi modesta prédica es carcomerle la cabeza a los uruguayos para que entiendan ese problema. Y para que entiendan que tienen que unirse. ¿Con quién? Con los otros productores de carne. Entonces yo lo que digo es, mire, olvídense todo lo que yo digo, no está loco, es un genio, macanudo, perfecto, un día inventó Windows, todo lo que usted quiera. Es un gran competidor. Mírenlo así, mírenlo como un competidor y exíjanle que cumplan la misma regla que cumplen ustedes. Porque claro. por último, todo el calentamiento y el global y todo lo que tú quieras, y todo el cambio climático que genera la carne sigue siendo nada. El uso de Windows genera más calentamiento global que el cambio climático. Cada uno de los viajecitos en avión privado de él, sí, el eructo de con esa, la teoría es estúpida. Eones de cabras. Pero, la teoría es estúpida. Con esa teoría encerrémonos desnudos en nuestras casas y muramos ahí. Bueno, y vos dijiste algo muy interesante de decirte cómo tenés que vivir, cómo tenés que comer. También hay una cosa con otro tipo de confort, ¿eh? Si te podés calefaccionar o no, también es pecado y es castigado, por ahora impositivamente, pero también hay una carga moral sobre eso. Sí, claro. Si te podés bañar mucho o no, también. Claro, claro. Mi sensación es como una especie de puritanismo, en el que todo tipo de placer o de confort debe ser coartado. El placer de la comida, el placer de la calefacción. Eso es comunismo. Es decir, es lo mismo. Y cuando yo te digo que hay una clase que está feliz, que hay una cierta clase, ni siquiera media, sino una clase que ha logrado un cierto objetivo de confort, no lo tenga más. Entonces, ahora, siempre el que dirige sí tiene todo eso. Sí, claro, sí. Y ahí te vuelvo a nuestro amigo Hayek. Y ahí te vuelvo a siempre el concepto de la nueva clase. Hay una nueva clase. Están haciendo una nueva clase. Se llama dominancia. Están haciendo una nueva clase. Mira, yo si tuviera que resumir lo que pienso de Gates, me basta ver el documental de Netflix. Yo vi el documental entero de Netflix y al minuto dije, ¿cuánto habrá pagado este tipo para que lo transformen en un nuevo Einstein? Ahí yo en mi nota lo pones claramente. Yo no tuve el coraje. Lo único que faltó que le ganara Magnus Carlsen en una partida de 5 minutos de ajedrez rápido, qué sé yo. Sí, yo no tuve el coraje de verla. Vos me la recomendaste porque me odias y querés que lo vea para... Sí, obvio, quiero que mueras. Querés democratizar tu padecimiento. Por ahora voy resistiendo, no lo voy a hacer, pero es cierto que hay muchísimo dinero en poner a Gates como el gran dador, el gran pensador. No, y sobre todo como infalible. Y el salvador de la humanidad. Esto me hace acordar a mí a Pecosville. Pecosville era un personaje que ya nadie se acuerda de él. Era un personaje ficticio tejano. Era un cowboy que cuando estaba sin trabajo fue por agua y tanta trabajo que hasta México su golfo le formó. Y cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto y ese día el río Bravo construyó. Claro. Es lo mismo, digamos, se llama Bill. Hizo los cielos y la tierra. Sí, el luchador sordomudo, más fuerte que la selva. Eso demuestra que estamos grandes. Nadie debe saber de qué está. Nadie debe saber. Pero bueno, que hagan un esfuerzo. Estamos hablando, claro, de titanes en el ring. Mientras puedan, que googleen mientras puedan. Mientras Alberto lo deje. Mira esto y te das cuenta que todo el argumento no sepa nada. Todo el argumento de Gates no sepa nada. No hay nada que genere más daño, más calentamiento y más deterioro que el consumo energético. No hay nada que consuma más energía que todo el sistema informático del mundo. Exactamente. Entonces no googleemos más. No veamos más Netflix. No usemos más Windows. Más, hasta en una de esas pensás mejor, porque en vez de dedicarte a que tus neuronas funcionen a la luz de una pantalla, en una de esas las hace funcionar. ¿No? Pero todo el concepto termina siendo, vamos en contra de los ganaderos y contra de los que se bañan y de los que viajan que viajan y listo. Exactamente. Y sobre todo los que viajan en aviones comerciales.
Sí, porque los sí. que viajan No, en no. aviones privados, como sabemos Esos todos tiran los que agua de hemos rosa. padecido, como sabemos todos los que hemos padecido la cuarentena, los que viajan en aviones privados, esos viajan. No, no, Los por que no supuesto. viajan son los que hablan en aviones de línea. Eso no viaja, eso no pueden viajar. Bueno, eso es algo que es muy interesante para cuando hablamos, cuando vos decís del comunismo y del resentimiento que hay hacia el inmediato de arriba. Entonces te da resentimiento el que tiene un poquito más y no estás viendo la dominancia del que está arriba de todo. Por Pero, supuesto. Bueno, pero en claro, eso se basa también el comunismo. sí, 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 por supuesto, por supuesto, El que está arriba siempre es un jerarca. Y el exactamente. de abajo o tiene miedo del enemigo externo, llamarle como quieras, ¿sí? Puede ser la guerra rusa, la guerra de la madre patria, como decía yo el otro día, o puede ser el COVID, o puede ser la carne, o puede ser que en una de esas te vas a morir a los 90 años terriblemente, de un patatús casi de golpe. Y ese tiene miedo y al mismo tiempo tiene odios. Claro, sí, Entonces, ¿no? los gobiernos modernos generan miedo y odio. Y Eso es lo ahora que y genera. ahora lo voy a dejar, voy a cerrar esto con un interrogante de esto de que me decís de los gobiernos modernos generan miedo y odio. Para mí es fundamental eso. Yo creo que el grave problema de la crisis política, de la enorme crisis de nuestro ordenamiento democrático tiene que ver con la polarización. La polarización impide que la gente pueda elegir, o sea, solamente quiere que no gane aquel bando, digamos, del cual se designó enemigo. ¿Te parece que podemos dejarlo para la próxima? Vamos redondeando este Vos querés con... que me muera yo ahora, me tirás el tema y te vas. No, esto porque habíamos dicho que íbamos a acotarnos en el tiempo. Sí, bueno, Pero porque el tema de la dicen que polarización somos para mí es como... fundamental. Sí, por supuesto, y es buscada, Sí, es deliberadamente buscada. ¿Por qué? Porque cuando tú eres enemiga mía, hemos logrado crear otro enemigo, el enemigo exterior. Ya está, ya gané, ya soy dictador. exactamente. Bueno, con estas palabras vamos a ir cerrando nuestro segundo podcast. Vamos a ver qué título le ponemos a este. ¿Cuál de los títulos de nuestras notas acerca del La inefable Billy pantalla, Graham? la carne con pantalla azul. La carne con pantalla azul, sí, 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 que es tu nota que yo se las recomiendo mucho porque es muy divertida y es un llamado de atención muy importante respecto del avance del filantrocapitalismo, que es un Voy a poco peor, esperar tu... que es un poco peor que el crony. Sí, sí, voy a esperar este podcast, se lo voy a mandar a mis amigos de Uruguay para que empiecen a darse cuenta del problema, que no estoy muy conforme con el conformismo. Está muy bien, está muy bien. Un Sí, abrazo a todos los oyentes uruguayos. sí, saludos a todos. Dale, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, Karina, chao. Gracias. Chao, chao.